Acerca del caso de Edith Guadalupe, esta joven de 21 años que murió, que fue asesinada en este lugar de la Ciudad de México, y este caso que pues ha desatado una polémica muy fuerte y que nos retrata varios de los elementos que uno tendría que estar siguiendo de la actuación institucional respecto a un caso de esta naturaleza. Le aprecio mucho a una gran especialista que es la doctora Elena Azaola Garrido, es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Que estés aquí, doctora Azaola, para hablar del tema. Tengo noticia de que estás siguiendo de cerca por sus características este caso y te aprecio que estés aquí para comentarlo. Buenos días y bienvenida, buen lunes. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, muchas gracias. Pues sí, mira, en primer lugar hay que destacar el contexto, y el contexto es uno de una violencia exacerbada que no se ha logrado contener, y en particular en este caso hay que tener muy presente la violencia feminicida en contra de las mujeres y la cantidad de chicas que desaparecen en la ciudad. Hay que tener presente que las chicas de 10 a 24 años es el grupo que mayormente desaparece en la Ciudad de México. Este es el contexto, un contexto de una violencia extrema. Y por eso es que hay que exigir una investigación absolutamente pulcra y convincente por parte de las autoridades. A mí me llaman la atención varias cosas y tengo que destacar que lo que voy a mencionar pues son solo preguntas que me hago o hipótesis a partir de lo que se ha revelado en los medios. No tengo ninguna otra información. Digamos que, en primer lugar, sí sorprende la rapidez con que las autoridades pretenden haber llegado a encontrar un culpable. Y esto tiene mucho que ver, y hay que destacar esta actitud de la familia, de tanto valor, de tanto coraje, que desde el primer minuto que no pudieron comunicarse con la chica, empezaron a actuar, a movilizarse, acudieron a las autoridades, encontraron una respuesta inadecuada, les pidieron dinero, les pidieron esperar 72 horas. Claro que ninguna de las dos cosas es correcta dentro del comportamiento que deben tener los funcionarios, ¿no? Entonces, justo cuando ellos cierran las calles, ponen una gran presión sobre las autoridades, porque las autoridades, la verdad es que no reaccionan. Yo entiendo que tienen muchísimos casos, eso es verdad, están desbordados, pero eso no quita que tienen que tener una actuación correcta en todos y cada uno de los casos. Aquí lo que sobre todo llama la atención, por lo menos a mí, es el hecho de que hay varios testimonios que sí indican que allí en ese mismo edificio ya habían sido citadas previamente con la idea de conseguir un trabajo, como fue el caso de Edith Guadalupe, a este inmueble de Avenida Revolución. Entonces, eso sí pone los ojos muy alertas a lo que es el procedimiento común, la manera como proceden las redes de trata para reclutar a personas, sobre todo a chicas, a mujeres jóvenes. Entonces, no sé si la Fiscalía ya ha agotado esa línea de investigación y tiene los testimonios de esas chicas que dijeron haber sido citadas al mismo inmueble o haber acudido al mismo inmueble. Esa es una pregunta importante. Después, llama también la atención, bueno, no se sabe. Uno lo que se pregunta es por qué un velador va a matar a una chica de repente. O sea, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la manera? La fiscalía dice
tener indicios y pruebas biológicas. Bueno, uno sabe que también esas pruebas se pueden sembrar, se pueden cambiar de lugar, mover de un espacio a otro. No hemos sabido, por otro lado, si ya entrevistaron a todos los vecinos para indagar si a ese inmueble habían acudido previamente, como dicen varias chicas, haber acudido a ese inmueble en busca de trabajo. ¿Qué nos pueden decir los vecinos? ¿Saben a qué departamento o a qué lugar acudían? O sea, sería realmente, pues sumamente anómalo, extraño, que el velador tuviera la capacidad para citar a chicas y ofrecerles un empleo. O sea, habría que probar que en sus aplicaciones él hubiera citado a estas chicas, que tenga la capacidad de organizar una red de trata y de matar a una persona. Habría que probar, por ejemplo, también si el chico previamente en su historia, en su vida, ha mostrado algún comportamiento violento, porque así de la nada que él llegue y mate a una chica, y también saber si la chica igual había tenido comportamientos violentos. ¿Por qué se va a confrontar con un velador del edificio a donde va a buscar un empleo? Yo creo que todas esas son preguntas válidas y la fiscalía tiene que agotar todas y cada una de las líneas de investigación, pero sorprende que la fiscalía sostenga que parece haber encontrado al responsable, que nadie es responsable hasta que se demuestre eso, y por el otro lado la familia del chico dice que parece haber sido golpeado, amenazado, que tiene miedo. Todas esas cosas tienen que investigarse con extremo cuidado. Y también el hecho de que en un primer momento la Fiscalía dijo que iba a someter a investigación a todos los responsables de la Fiscalía Especializada contra la Desaparición de Personas, la FIPEDE, y después no, después parece haber responsabilizado a un policía también de menor nivel. Y la verdad que no sería la primera vez que quien paga por un delito sean siempre las personas más frágiles, más débiles, las que no cuentan siempre con una defensa apropiada. Insisto que estoy solamente trazando posibilidades, preguntas que la Fiscalía tendría que agotar y que responder, más otras muchas, ¿no? Pero pretender que ha resuelto un feminicidio cuando quedan tantas dudas en el aire, insisto, sobre todo de otras chicas que ya habían sido citadas allí, quién las citaba, con qué propósito, y además con varias señales raras. Alguna chica dijo que decidió no acudir a la cita porque expresamente le pidieron no llevar sus identificaciones y acudir sola a la cita, y que además ella verificó el teléfono o los datos de quien la estaba citando y no era ninguna empresa, no era nada así. Entonces, que nos expliquen si era este velador el que hacía eso. Parece que el velador tenía muy poco tiempo trabajando allí y que las chicas que habían sido citadas a ese edificio hace varios meses que habían sido citadas. Entonces hay un sinfín de preguntas que sería necesario agotar, y la verdad es que la fiscal y la jefa de gobierno se juegan la credibilidad en este y en muchos otros casos. Recordemos, simplemente esto fue con la fiscal pasada, pero para que tengamos una imagen de cuántas cosas inapropiadas pueden suceder en esta ciudad, aquel caso del homicida serial de Iztacalco. Tardaron 12 años en detener a un muchacho que asesinó al menos a 7 chicas en su departamento. Y tardaron 7 años en identificar a esa persona, y solo lo hicieron, al igual que en este otro caso del cual estamos hablando, por la familia. La familia que se movió en este caso fue la que logró, pues
pues que se hiciera una investigación que no se debe agotar con tanta prisa, que se debe hacer exhaustiva a todas las líneas de investigación. En aquel caso fue la policía de la ciudad quien detuvo al asesino porque la madre se metió al departamento donde acababan el muchacho de asesinar a su hija e intentó asesinarla a ella. Entonces, lo que quiero decir es que hay antecedentes múltiples de ineficiencia o de negligencia o de incapacidad de las autoridades y pues acá tendrían que mostrar un compromiso con la verdad, con la justicia, sea quien resulte responsable y que realmente agoten esas líneas de investigación que, insisto, hay muchos indicios que apuntarían a una red de trata. Insisto, solo son hipótesis, solo son preguntas que ojalá que la Fiscalía nos pueda responder. ¿Por qué un chico, un velador que no tiene ningún antecedente de ningún comportamiento violento, de repente le da por matar a una chica? Vaya, a mí me suena raro, pero bueno, sin que nos expliquen pruebas, sabemos que siempre se pueden manipular, que siempre se pueden sembrar cuando no se desea llegar a la verdad. Y esperemos que aquí no sea un caso más en que paguen los inocentes y queden libres los culpables. Y bueno, esto es más o menos lo que yo Lo que estás viendo, decir, doctora Elena Saula. Te propongo que recuperemos uno de los videos. Bueno, el video que subió la fiscal alcalde, la fiscal Berta Alcalde, precisamente hablando de este caso. Ayer domingo emitieron un comunicado, pero ella expuso el tema primero y después subieron el comunicado de ayer por la noche, ayer donde afirma que no fabrican culpables. Responde de esta manera a la polémica y a la suspicacia que ha generado este caso. Dice la Fiscalía de la Ciudad de México que no fabrica culpables, y esto es en respuesta, pues, después de que la defensa del detenido y sus familiares están denunciando posibles presiones y amenazas e incluso golpes para declararse culpable, que es lo que tú mencionabas. Déjame recuperar lo que la fiscal de Justicia de la Ciudad de México dijo al hablar del caso. Buenas noches. Quiero informar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un probable responsable por los hechos relacionados con la muerte de Edith Guadalupe, joven de 21 años. Edith fue reportada como desaparecida la madrugada entre el 15 y el 16 de abril, como informamos en conferencia de prensa. El día de su desaparición se trasladó a un inmueble ubicado en Avenida Revolución en la Alcaldía Benito Juárez, donde ingresó y posteriormente fue localizada sin vida. El probable responsable se trata del vigilante del inmueble al que ingresó la víctima el día de su desaparición. De acuerdo con los actos de investigación que realizó la Fiscalía, se determinó que el lugar de los hechos fue la caseta de vigilancia del edificio, lugar donde se identificaron restos hemáticos y se logró posicionar al probable responsable. Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús N. golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones, privándola de la vida. Posteriormente, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena. El detenido comparecerá ante la autoridad judicial durante su audiencia inicial en las próximas horas. Reitero, en la Fiscalía estamos comprometidos y comprometidas con esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia para Edith y su familia. Seguiremos informando. Seguiremos informando y bueno, después vino el comunicado del domingo en donde está planteando la Fiscalía que no ha fabricado culpables y defiende las pruebas que sustentan, según la Fiscalía, la detención de este presunto feminicida de Edith Guadalupe. Pues esto está bajo la polémica pública porque hay varios elementos, como tú los has explicado muy bien, Elena, que causan dudas, ¿no? Dudas múltiples que tienen que ser esclarecidas todas ellas, incluyendo también la fase previa a que se supiera, bueno, a que se descubriera dónde estaba el cuerpo. Me parece que es importante destacar que la familia ha dicho, críticamente ha dicho que
que no actuaron de inmediato las autoridades porque le alegaban que tenían que pasar 72 horas. Cosa, tú eres la experta, pero cosa que creo que era antes, pero desde hace rato que ya no es así. Tenían que haber activado de inmediato, minuto 1, los protocolos de búsqueda al presentarse la denuncia, y eso no ocurrió de manera inexplicable. Elena. Así es, insisto, todo esto se debe a que la familia se movilizó sí de inmediato, y cuando encontró esa respuesta inadecuada por parte de las autoridades, contrató de inmediato un investigador privado, porque al principio les negaron que hubiera entrado a ese edificio. ¿Quién les negó que había entrado a ese edificio y por qué? Pero luego, con las cámaras del C5 que el investigador privado consiguió, determinaron que sí había entrado en ese edificio. Entonces, alguien se ocupaba en negar que hubiera entrado allí. Sí. Y por el otro lado, cuando la Fiscalía en su comunicado dice que una foto que estuvo circulando en los medios, que en el elevador se ve a una persona mayor, no al vigilante, acosando sexualmente a una chica mucho más joven que va allí, la Fiscalía dice que esa foto es del 7 de abril, es decir, 10 días antes del asesinato de Edith, y que no tiene nada que ver en la investigación. Eso dice, a ver, agotaron ya, insisto, la línea de investigación sobre trata de personas, como que no tiene nada que ver. Si en ese elevador aparece una persona mayor con otra chica, y si hay chicas que han señalado que fueron citadas al mismo inmueble, tiene que agotarse esa línea de investigación, a menos que nos demuestren que el vigilante era quien las citaba, quien las ofrecía trabajo, quien las contrataba. Todo eso queda en el aire realmente. Yo sí creo que no, la Fiscalía no debía de descartar así en automático, no, esa imagen no tiene nada que ver. No la podemos descartar, tienen que agotar todas y cada una de las líneas de investigación. Ese es el único punto, averiguar los vecinos del edificio. Ya se les entrevistó a todos, han señalado si veían chicas entrar ahí, a qué lugar entraban con el portero. A ver, el portero, ¿por qué la asesina? Quería tener relaciones sexuales en la portería, en la portería. La verdad que no hace sentido, a menos que nos den una explicación lógica. Insisto, las pruebas hay muchas maneras de manipularlas. Sembrar sangre y un desarmador en la portería, pues no cuesta ningún trabajo, ¿no? Pero el comportamiento tiene que ser lógico. Tiene que haber habido antecedentes de violencia, o de que este muchacho hacía todas esas cosas raras, como citar a las chicas. Vamos a ver en qué culmina la investigación, pero yo lo único que deseo es que podamos llegar a la verdad, y que, como dice la Fiscalía, no fabrica culpables. Muy bien, esperemos que así sea, esperemos. Doctora Elena Saola, coincido contigo respecto a que no se puede descartar así a la primera el video de este otro individuo. Un ministerio público tiene que tener todas las hipótesis que se nos ocurran, hasta las más descabelladas y las que tengan mayores elementos y sostenimiento, para que entonces vaya agotando una por una. Pero no puedes descartar ninguna en un momento tan temprano, y sobre todo en un contexto como este. Entonces sí es bastante inquietante que tan tempranamente se descarte la posibilidad de incorporar en la investigación este video que ha circulado amplísimamente en redes sociales, simplemente diciendo que no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe. De acuerdo con el análisis realizado, el material cuenta con un sello de tiempo, como bien dijiste, del 7 de abril de 2026, es decir, 8 días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith. Descartar este elemento dentro de tu investigación y dentro de tu tarea hipotética me parece un despropósito, porque el contexto es fundamental en este caso y en todos, pero en este sin duda.
Exactamente, yo creo que ese es el punto clave, el hecho, insisto, de que si hay otras chicas que han dicho que allí las citaron, que las contactaron de la misma manera en que Edith Guadalupe consiguió esa cita para acudir a ese inmueble, que no era la primera chica, que nos digan si iban con el vigilante todas esas chicas, que nos los digan y por qué y para qué. Totalmente, y para efectos prácticos, volviendo a este tema, nosotros no estamos acusando a nadie, no haríamos nada que se le Claro, parezca, no no, estamos acusando absolutamente a nadie, ni al señor del elevador, no, ni al de la portería, no, estamos observando críticamente los elementos que la Fiscalía está informando, y sí sí, inquieta que un elemento que a la luz de los hechos y del contexto es importante, porque 8 días antes un individuo, el que sea, quien quiera que sea esta persona, está con así una es. joven mujer en un elevador, en una conducta que todo apunta inapropiada, que podría Sí, estar relacionada o no, pero podría estar relacionada con el evento trágico. así es. Así es, eso es todo. Que se agoten todas las líneas de investigación y que haya una explicación coherente de los hechos, verosímil, en fin, eh, que no resulte tan anómala como que un velador tenga la capacidad de hacer eso, de citar a una chica y de haber citado a otras que dicen haber estado en ese inmueble o no haber acudido por temor. Doctora Elena Saula, bueno, además de tu trabajo académico, que es muy importante, tú eres una mujer que ha trabajado in situ en muchas cosas, ha revisado expedientes, ha revisado carpetas, ha revisado documentos, datos, tú eres una experta en materia de minería de datos y de información directa. ¿Te parece común, te parece, entre comillas, normal que le hayan dicho a la familia que se esperara 72 horas cuando eso ya desde hace rato no debía ser así en la capital de la República Mexicana? Estamos hablando de la Fiscalía de la Ciudad de México, que uno entendería, pues es una fiscalía avanzada, digamos, ¿no? Una fiscalía de la capital del país que tendría que tener eso, no claro, clarísimo, pero no ocurrió así. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué una respuesta hacia la familia de espérense 72 horas? Yo creo que no es el único caso, múltiples casos. Yo he entrevistado a muchas personas en la Ciudad de México que tienen familiares desaparecidos y que relatan el mismo procedimiento, que les dicen espérese, se puede haber ido con el novio, con las amigas, hay que esperar 72 horas, o que directamente les piden dinero, como fue el caso de la familia de Edith Guadalupe. Eso es absolutamente irregular y, en fin, este... y es que estabas diciendo que los estudios que yo he hecho. Sí. Te recuerdo que tú presentaste, fíjate, en el año 2000, un estudio que yo realicé junto con las universidades de Pensilvania y de Montreal Sí, para analizar precisamente el tráfico sexual, la pornografía, la prostitución sexual infantil. Ese es un libro que está publicado en Siglo XXI Editores y que se llama La infancia como mercancía sexual. Tú lo presentaste. O sea, lo que quiero decir es que tengo muchos años estudiando estos temas de explotación sexual, de trata de personas, de desaparición de personas, muchos años. Y es desde allí donde me surgen toda esta serie de preguntas, de haber conocido, trabajado, explorado muchos casos a fondo. Son muchos años de experiencia, lo la sé, verdad, Carmen. lo sé, y por eso nos atrevimos a buscarte, doctora, porque sabemos que eres una autoridad en la materia, no hay la menor duda de que eres una de las expertas y especialistas más reconocidas y queridas en México, sin duda, y tu trabajo pues tiene alcance internacional porque es muy valorado lo que has hecho y haces. Y déjame dar un brinco, porque además de lo que hemos hablado del caso en específico que nos ha sacudido, el caso de Edith Guadalupe, déjame dar un brinco porque también hay un tema del cual tú eres una experta y del cual has hecho estudios muy importantes, incluso en la capital de la República Mexicana, que tiene que ver con desapariciones forzadas. ¿Te
tenemos hoy ya la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas a México. Y aquí hay una polémica abierta, no una polémica. Yo he oído a gente muy especializada en la materia que piensa o que hay la versión de que han invitado en esta visita oficial del Alto Comisionado, lo han invitado pues para, déjame usar la palabra, contrarrestar, por encontrar algún término, para contrarrestar eventualmente lo que ha hecho y ha resuelto el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, este informe que se presentó y con el cual se activó el artículo 35 de la Convención de Desapariciones Forzadas de la ONU, que da paso a que se le pida, como se le ha pedido a la Secretaría General de la ONU, que lleve el caso México a la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de desapariciones forzadas. Hemos visto que el gobierno mexicano está muy disgustado con este informe, lo ha desacreditado, ha cuestionado su metodología, ha descalificado lo esencial que está ahí. Claro, son cosas sumamente graves que incluyen indicios de crímenes de lesa humanidad, dicho por los expertos en la materia. ¿Qué te dice, Elena Zaola, la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas a México en este contexto? Hablando de contextos. Sí, yo la verdad no sé y no creo que sea con el propósito de contrarrestar lo que ha señalado el Comité contra la Desaparición Forzada al activar el artículo 34. Yo creo que esta disputa, desde mi perspectiva, hay una manera de verlo. Bueno, yo creo que más bien en esta visita lo importante va a ser que él se va a empapar de todos los elementos que se le puedan ofrecer. Él va a entrevistar a todo tipo de autoridades de diferentes niveles de gobierno, a organismos de la sociedad civil, a víctimas de desaparición. Yo supongo que él se va a llegar de múltiples elementos y lo que todos esperamos es que emita un informe, digamos, que responda a lo que él ha escuchado y cómo él procesa toda esta lluvia de cascada enorme de elementos que él va a vivir en unos cuantos días. A fin de cuentas, creo que el gobierno un poquito modificó su posición sin estar de acuerdo con el informe que realizó el CED, pero sí ha mostrado un poquito más de decir, bueno, ya me han dicho que de lo que se trata es que pueden ayudar a México. Bueno, está bien, colaborar está bien, y si nos pueden ayudar está bien. Yo un poquito como lo veo, y perdóname que lo diga así, yo siento que el CED procedió después de años y años. Desde 2012 más o menos empezó a recibir casos y casos y casos de familias, acciones urgentes y recuentos minuciosos y evidencias de muchísimos casos de desaparición, hasta que el CED dice, bueno, nunca ningún país he recibido tantos y estos son los datos y este es mi mandato sustentado completamente en la convención de la que México es parte, porque no es verdad que no tenga elementos técnicos o sustento jurídico, está plenamente sustentado. Ese por el lado de lo que ha dicho el comité. Por el lado del gobierno, yo entiendo muy bien que ellos quieran hablar y mostrar todo lo que han hecho en relación con esto, y yo diría más bien intentado hacer, ¿no? Que hicieron una modificación a la ley, que han dado órdenes de esto y otro, que han tratado de revisar el registro. Sí, o sea, me parece que son como dos niveles de discurso muy distintos. O sea, el gobierno intenta mostrar todo lo que ha hecho, está muy bien, que lo muestre y que muestre su voluntad, pero lo importante sería ver los resultados, y eso es lo que ha dicho el comité. A ver, muéstreme todas esas acciones que usted ha hecho, cómo han disminuido al número de personas desaparecidas. ¿Han disminuido? No parece. ¿Cómo las ha atendido? ¿Les ha dado justicia? Como sabemos, son menos de 50 casos los que han sido procesados y llegan a ser sancionados, frente a 133,000 desaparecidos. Entonces, sí,
cada uno en su lógica, me parece, la lógica del gobierno y la lógica del comité, cada uno tiene sus razones, sus motivaciones, su discurso y lo que quiere decir. Pero por el otro lado están los hechos, está la realidad de miles de familias que vemos todos los días escarbando la tierra, trasladándose de una entidad a otra para buscar a sus hijos que son reclutados. ¿Hemos hecho algún programa serio para detener el reclutamiento? ¿Lo hemos hecho? No, no está hecho. No vemos esos resultados. Entonces, pues, insisto, yo lo que espero de la visita de este alto comisionado es que él sopese todos los elementos que va a escuchar y nos diga cuál es su conclusión. Lo que muchos esperamos es que, sí, la verdad es que las categorías que se utilizan tienen un peso muy fuerte. Decir que las desapariciones son sistemáticas, generalizadas y que constituyen delitos de lesa humanidad, claro que es es un nombrar las cosas de una manera muy grave que a cualquiera asusta, preocupa, y entiendo la reacción del gobierno. Más allá de las categorías jurídicas con las que nombremos los fenómenos y que podemos o que se pueden discutir entre los expertos juristas si se le nombra así o se le nombra asá, veamos los hechos. Eso es lo que hay que ver en la realidad, y yo siento que el gobierno tendría que tener la apertura y la disposición para decir, pues sí, en muchas cosas no hemos podido, por ejemplo, en la identificación forense. Hay una deuda gigantesca allí. Sabemos que hay cerca de 80,000 cuerpos ya en los forenses que están en manos de instituciones del gobierno. Vaya, si comenzáramos por identificar todos esos cuerpos, seguramente avanzaríamos muchísimo en encontrar a muchas personas desaparecidas, muchísimo. Allí hay un terreno y varias otras que el comité ha recomendado y que yo creo que, ¿cómo decir? Hay que tender un puente entre la visión del CED y la visión del gobierno para que estos distintos niveles de discurso pues se unan en la realidad y en atender el problema de las familias. Ese debe ser el foco. Ese debe ser el foco, no pelearse, de acuerdísimo. De lo que se trata es de resolver el tema, de lo que se trata es de enfrentar de manera inteligente, eficaz, el tema de las desapariciones en México. Necesito una pausa, doctora Elena Saola, no me quiero despedir de ti nunca, pero en este caso en particular, porque tenemos un mensaje que nos envía la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía de la Ciudad de México en torno a lo que estamos comentando sobre el caso de Edith Guadalupe. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo en un instante más. Volvemos. Bueno, estamos de regreso con la doctora Elena Saola. Te aprecio muchísimo, Elena, que nos hayas permitido presentar esta información y este corte. Gracias de nuevo por estar aquí, doctora. Y bueno, pues la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía de la Ciudad de México nos envía mensajes, nos envía un mensaje principal que tiene que ver con que nosotros no hemos descartado investigar lo del elevador, que es una buena noticia, porque lo que nosotros entendimos en su comunicado es que lo estaban haciendo a un lado, y aquí nos manda este mensaje: nosotros no hemos descartado investigar lo del elevador. Y nos manda este fragmento del comunicado de ayer en la noche, donde dice: asimismo, es importante precisar que el video que circula en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe. De acuerdo con el análisis realizado, el material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril, es decir, 8 días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith. Y nos mandan el agregado que está en el comunicado. No obstante, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con una investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble.
en cuyo caso se investigarán y perseguirán conforme a la ley. Así que, bueno, nos enfatizan que el comunicado dice la primera parte, pero también la segunda, y bueno, nos dicen con toda claridad que no han descartado investigar lo del elevador. Y bueno, nos dicen también que ya tienen información de que la persona del video, Elena, no estaba en el edificio al momento de los hechos y que llegó horas más tarde. Esta persona que aparece en el video con los tocamientos. Eso ya lo hicimos público, así que pues es parte de lo que nos quieren agregar en este mensaje que nos envían desde la Fiscalía, pero sobre todo lo que quieren subrayar, Elena Azaola, es que no se descarta nada en la investigación. Así que, bueno, mensaje de la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía, que está siguiendo de cerca esta entrevista y que nos dice lo que acabamos de escuchar. Así que, bueno, por lo pronto, que no han descartado investigar la escena del elevador, doctora. Me parece excelente la respuesta de la Fiscalía. Yo creo que hay que celebrar que se comprometan a realizar una investigación exhaustiva, y también se entiende que existe el sigilo y que tiene que haber muchos elementos que ellos, espero, estarán investigando sin apresurarse con respecto a quien han señalado como presunto responsable. La verdad es que yo solo procedo con base en mi experiencia, en mi conocimiento y con la información que ha circulado en los medios. Yo no tengo todos los elementos que seguramente la Fiscalía tiene para sopesar y valorar, pero otro elemento que se mencionó en algún medio fue el hecho de que había salido del edificio durante esas horas del asesinato de la chica un auto que nunca regresó de nuevo al edificio, o sea, de una persona, pues presumiblemente habitante del edificio, y que ese auto no regresó. Pues allí hay también otra pista para seguir, para investigar. Y Dice, bueno, en fin, dice por cierto, ojalá que así sea. Totalmente. Dice en este punto, que hagan Elena, una investigación exhaustiva. Totalmente, debe ser exhaustiva sin la menor duda, y por eso es importante decir lo que nos está diciendo la Fiscalía. Este punto que nos envía también, en donde dice, ya tenemos información de que la persona del video, la persona que aparece en el video con los tocamientos, que no estaba en el edificio al momento de los hechos y que llegó horas más tarde. Dato que da la Fiscalía. ¿Qué piensas? No, pues uno que puede... Son elementos, son fichas de un rompecabezas que tiene que armarse muy Exacto. consistentemente. Uno no tiene los elementos para poder afirmar nada, pero sí muchos elementos de duda con respecto a la versión de que un chico portero que no tiene ningún antecedente penal, ningún antecedente de una conducta violenta, ¿por qué iba a matar a una chica? ¿Y por qué otras chicas habían sido citadas al mismo edificio y aparece esa persona mayor? Creo que son preguntas que la Fiscalía tendría que responder, ¿no? Y, en fin. No, sí, totalmente. Estamos en testimonios de vecinos no los hemos escuchado tampoco. No sé si la Fiscalía los tiene, los recabó, y qué es lo que señalan respecto a chicas que entraban al edificio. ¿A dónde iban? ¿Iban con el portero? ¿Allí el portero tenía relaciones con ellas o qué cosa? No se sabe. Pues todo eso es lo que la Fiscalía debe estar investigando, desde luego, porque es un caso que ha tomado centralidad en la atención pública, porque por lo pronto la muerte de una chica, desde luego, es muy grave, pero también la actuación institucional está en este momento bajo la lupa, sobre todo por los antecedentes inmediatos y saber que hubo cosas deleznables como pedirle dinero a la familia para ir a buscar a la muchacha en ese edificio donde las personas de la familia sabían que se encontraba. Entonces, esa parte deja descolocada a la Fiscalía y tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para restablecer de manera muy contundente su presencia institucional con una investigación absolutamente creíble y transparente. Así es, porque también otro elemento que se dice es que el chico de la portería tenía acceso y manipuló las cámaras. Él es el único que tenía acceso a esas cámaras
Él controlaba esas cámaras. ¿Por qué se negó a la familia que la chica estuviera allí en un primer momento? ¿Quién lo negó y por qué? ¿Estaba protegiendo al portero? La verdad es que hay muchas cosas muchas preguntas que sería deseable poder responder. Ni más ni menos. Pues, doctora Elena Saola, te aprecio mucho esta conversación. Te adelanto que le propusimos a la Fiscalía directamente conversar con la fiscal Berta Alcalde, y bueno, todo indica que vamos a tener la posibilidad de un enlace con ella en este momento después de la charla contigo, pues para escuchar a la fiscal justamente con todas estas preguntas abiertas, justamente con la idea de que es muy importante la transparencia, la claridad, tener una confianza de que se va a hacer una investigación realmente convincente para que la sociedad mexicana pues sepa quién fue el responsable, quién o quiénes fueron responsables de la muerte de esta chica, por la chica misma, desde luego que es la principal razón por la cual nos interesa todo esto, pero también desde luego por lo que significa el trabajo institucional de una fiscalía tan importante como la de la capital del país. Así que conversaremos con la fiscal en un momento más, cuando logremos ya tener este enlace, y te apreciamos muchísimo, doctora Saola, que nos hayas permitido escucharte esta mañana. Al contrario, Carmen, un gusto estar contigo y admiro muchísimo tu trabajo. Muchas gracias por todo. A ti, doctora, gracias por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Buenos días, hasta luego. Sí, estaremos con la fiscal Berta Alcalde. Deme un segundillo, un corte y volvemos con ella.